Bendito Padre, gracias porque cada oportunidad que tú nos das de reunirnos es para aprender más de ti. Tú eres el Maestro por excelencia. Tú eres el que nos enseñas continuamente lo que nosotros necesitamos aprender. Y gracias porque cada enseñanza tuya queda grabada en nuestro corazón, para que cuando surjan las situaciones sepamos obrar debidamente y conforme a tus enseñanzas. Hoy te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Recordando lo que hablamos en la sesión pasada sobre los principios, cuando nosotros hacemos peticiones, tenemos que no debemos pedir por aquellas cosas que son necedades, ni orar por necesidades fisiológicas. Tampoco debemos condicionar a Dios, ni darle instrucciones a Dios de lo que Él debe hacer, ni comprometer a Dios, tampoco reclamar lo que no nos fue dado. Por otro lado, debemos ser sinceros en las peticiones, debemos tener una actitud de ruego y de gratitud, tener fe y ser perseverante en las peticiones. La pregunta que a veces nos hacemos es, bueno, dado todo esto, ¿debo pedir o no debo pedir? Y es que la pregunta surge porque vienen las necesidades de las cuales estuvimos hablando. Y entonces nos cuestionamos, ¿qué hago ante estas necesidades? ¿Debo pedir por ellas o no debo pedir por ellas? Debemos tener presente dos pasajes bíblicos. Uno, Filipenses 4, 6 al 7, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, cuando en mi corazón hay afán, hay angustia, debo pedir. ¿Por qué? Porque es una forma de liberar eso que hay dentro de mí y expresárselo a Dios. Debo comunicarle a Dios eso y en esa forma ser sincero delante de Dios y decirle, Señor, no tengo paz en mi corazón, estoy afanoso, estoy ansioso por las necesidades que me preocupan en este momento. Y Mateo 6:25 hay una recomendación del mismo Señor Jesucristo, dice, no os preocupéis. Es decir, no debemos preocuparnos por las necesidades que tenemos, porque Dios mismo es el que se encarga de suplir todas ellas. Luego, si en algún momento de la vida sientes que no tienes paz en tu corazón, que hay ansiedad, que hay preocupación, que hay afán, que hay desasosiego, es necesario doblar rodillas delante del Padre y hacer la petición. Pero como vimos en los principios, debe ser una petición sincera, una petición que se someta a la voluntad de Dios. Mirando las necesidades fisiológicas, entonces nos preguntamos, bueno, ¿debo pedir por la alimentación? Si recordamos en la palabra de Dios, en el Padre Nuestro, dice, danos hoy el pan de cada día. No dice, danos hoy el pan de mañana. Incluso cuando el pueblo israelita atravesó el desierto, el pueblo israelita comía el maná que había recogido y cada día recogía el maná para el día siguiente. Luego, cuando yo oro por los alimentos, debo orar es por los alimentos diarios. Si es que no tengo alimentos en el día, si es que la alacena está desocupada, pero no con angustia, no con preocupación, sino confiado plenamente en que Dios proveerá. Y dice en su palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es decir, que esas necesidades de alimentos que tengo en el día, Dios las va a suplir. De alguna forma las va a suplir. Si esa necesidad de alimento es por causa de que no trabajo, aquí la cosa cambia. Dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Luego, si aguanto hambre,
es por mi pereza, por mi negligencia, por no trabajar, por no esforzarme a hacer lo que tengo que hacer. Cuando yo trabajo, cuando las cosas las hago dentro de lo posible humanamente, Dios provee. Dios provee a través del trabajo, y si por alguna circunstancia, siendo diligente, no tengo empleo y no he podido generar los recursos económicos para comprar los alimentos, Dios lo va a suplir de una forma espectacular, sobrenatural. Muchos testimonios hay de cristianos y familias enteras que, no teniendo empleo, no por negligencia, sino por la situación, les ha llegado mercados a la casa sin saber de dónde vienen. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de mover corazones, Dios se encarga de suplir. Dios utiliza a los cuervos, inclusive en el pasaje del Antiguo Testamento menciona cómo los cuervos alimentaban a los siervos de Dios. Luego, ante los alimentos, si hay escasez, nos preguntamos, ¿será porque yo no trabajo? Entonces Pablo dice, pues el que no trabaje, que no coma, aguante hambre. Pero si es porque me quedé sin empleo y a pesar que busco diligentemente el empleo, no he podido lograr los recursos económicos para comprar los alimentos, bueno, voy a pedirle a Dios el pan de cada día, dánoslo hoy. Y vamos a orar por esos alimentos para el día de hoy. Ya mañana Dios se encargará de suplirnos nuevamente. Pero debemos ser diligentes en esa parte. Lo mismo con respecto al vestido. Es necesario que nosotros pensemos en todo momento que Dios suple nuestras necesidades de un vestido. Es cierto, hay momentos en los cuales nosotros queremos un vestido hermoso, un vestido de marca, un vestido ostentoso. Tenemos que ser muy sinceros con Dios. Tenemos que decirle, Padre, yo quisiera comprarme ese vestido. Me gustaría que mi cuerpo, Señor, luciera esa ropa, esa marca, Señor. Me sentiría muy contento. Y ser sincero con Dios es decirle, Señor, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo anhelo, pero te agradezco por el vestido que tengo en esos momentos. Y hágase tu voluntad. Es decir, no estoy condicionando a Dios porque tiene que darme ese vestido. No, estoy supeditando esa necesidad, ese gusto a la voluntad de Dios. Con respecto a las otras necesidades de agua, de aire y de dormir, seguramente Dios también satisface esas necesidades y las provee. La palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. La paz se logra cuando yo, antes de ir a dormir, presento todos mis afanes, mis preocupaciones delante de Dios y logro que esa paz sature mi corazón y puedo dormir plácidamente. Si no dormimos, no es por culpa de Dios. Ni necesito decirle, Señor, manda sueño profundo sobre mi cuerpo. No, porque es que estoy afanado, estoy preocupado, estoy angustiado. Lo mejor y lo recomendado por la palabra de Dios, oremos. Vamos a la presencia de Él y oramos. Descargamos en Él toda esa ansiedad que tenemos y Él nos va a dar la paz para dormir plácidamente en esa noche. Otra de las necesidades que a veces nosotros nos planteamos, ¿debo pedir o no debo pedir?, es con respecto a la vivienda. Hay muchas familias que no tienen vivienda propia y anhelan tener su vivienda propia. Eso es saludable, eso es bueno, eso es normal y podemos pedirle a Dios que nos conceda la bendición de tener un techo propio. Es una petición natural y normal de un cristiano, siempre que esa petición vaya acompañado de una actitud diligente de parte nuestra. Es decir, Dios provee este tipo de situaciones cuando la persona es diligente, cuando la persona se esfuerza, cuando la persona trabaja, cuando la persona planea, cuando la persona ahorra, cuando la persona demuestra que es un buen administrador de todos los recursos que Dios le ha provisto. Ahora, si tenemos una vivienda, hay familias que se preocupan y empiezan a pedir a Dios por una segunda vivienda. Es preguntarle al Señor, yo ya tengo mi vivienda propia, ¿quieres que compre otra vivienda? Es someter mi decisión, mi voluntad, mi petición a la voluntad divina. Hay incluso familias
que están viviendo en unas casas hermosísimas, unas casas de estrato elevado y no tienen con qué comer. Y uno se pregunta, desde la parte de vista de la economía, una persona que vive en una casa cuyo arriendo puede ser de 3 millones de pesos y está aguantando hambre, algo está fallando en la administración de esos recursos. Yo le he recomendado a algunas personas, les digo, es mejor que usted arriende esa casa y se vaya a vivir a una casa más humilde, y con la diferencia del valor de los arriendos, usted tiene su sustento propio. ¿Para qué vive en una casa de 3 millones de pesos de arrendamiento si no tiene con qué comer, si no tiene con qué pagar los servicios? Arriende esa casa y vaya y tome en arriendo una casa más económica. Pero a veces en eso afecta mucho el orgullo, el que dirán, me cambié de estrato social, el ya estoy viviendo en la pobreza. No, aquí necesitamos ser humildes, sencillos en todo momento. Pablo lo explicaba muy sencillamente, muy claro. Sé vivir en abundancia y sé vivir en estrechez. Cuando yo tengo para vivir en una casa de 3 millones de pesos de arriendo, perfecto. Pero cuando no tengo, toca ir a vivir en una casa que valga 500,000 pesos, 400,000 pesos de arriendo, porque la situación así lo amerita. Y debo conservar la paz en mi corazón. Entonces no debo forzar a Dios a que me sostenga en ese estatus social sencillamente por mi orgullo, porque seguramente no va a haber respuesta divina en esa parte. Las otras peticiones que surgen de los cristianos es con respecto al trabajo, y es válido orar por trabajo. Pero ese orar por trabajo debe ir acompañado de mi actuar. Señor, concédeme la bendición de que esas hojas de vida que yo entrego lleguen a buenas manos, sean bien evaluadas y haya una oportunidad de trabajo para mí. Esa es la oración correcta. No es, Señor, concédeme trabajo, mueve corazones por allá, mueve personas, y yo aquí quietito, esperando a que me llegue la invitación a trabajar en una empresa. No, debo ser proactivo, hacer hojas de vida, entregarlas a muchísimos amigos, muchísimos contactos, muchísimas empresas, y bajo la bendición de Dios y en oración decirle, Señor, y aquí tu siervo, he hecho lo que debo hacer, espero tu bendición. Y seguramente de tantas hojas que se han repartido, Dios seleccionará la bendición para su vida. Algunos otros oran por la jubilación. Quieren tener esa seguridad de lograr una pensión económica. Eso es válido, orar por ese tipo de situaciones, pero que no me cause afán ni preocupación. Porque mi mejor jubilación, mi mejor seguro médico es en Dios mismo. Él es el que proveerá siempre para mi vida, aún en la vejez. Necesidades que tenemos de sentirnos pertenecientes a un grupo social, a un grupo familiar, también son asuntos ante los cuales nos preocupamos o nos preguntamos si debemos pedir o no debemos pedir. Por ejemplo, por la misma familia. ¿Debo orar por mi familia? Indudablemente que estamos llamados a orar por nuestras familias. Y no solamente a orar por nuestras familias, amigos, parejas, barrio, comunidad, sino a actuar a favor de ellos. No se trata de andar en disputas, en contiendas con las familias, con los amigos y orar por ellos. No, debo arreglar las cargas, debo arreglar la relación con ellos para que la oración acompañada de mi acción me permita disfrutar del sentirme parte de una familia, sentirme parte de una sociedad y de una comunidad. Una persona que ora porque no se siente parte de un grupo social, pero es aislado, apático, es enojoso, es una persona que no es sociable, es una persona que no se controla en su forma de hablar, en su forma de ser, pues seguramente que está haciendo las cosas equivocadamente. Oramos, pero también miramos cómo está nuestra actitud. Debemos, como dice la palabra de Dios, hallar gracia delante de Dios y delante de los hombres. Primero, hallar gracia delante de Dios,
para que luego podamos hallar gracia delante de los hombres y de esa forma podamos sentir que somos parte de una comunidad que nos aprecia a nosotros. La otra necesidad que tenemos es de la estima, sentir que nuestra autoestima está en un buen nivel, ni muy elevado ni muy bajo. En la palabra de Dios dice, cada uno de vosotros tenga de sí su propio concepto. Es decir, nosotros debemos tener un concepto propio de quiénes somos nosotros, una valía propia, dada por Dios mismo. Ni ser orgullosos, ni tampoco ser de esos que son falsamente humildes. No, ninguno de los dos extremos. Esa autoestima nos la da Dios. Sentirnos útiles, importantes, podemos pedirle a Dios en determinado momento por esos caprichos, como perfumes, como adornos, decirle al Señor, ¿cuánto me gustaría disfrutar de esas cosas? Las disfrutó Salomón. ¿Cuánto me gustaría a mí disfrutarlo, Padre? Pero que eso no me cause afán, que eso no me cause preocupación, que eso no me entristezca a mí porque no lo tengo. Que sí lo quiero, pero le puedo decir, Padre, yo quiero disfrutar de esas cosas. Pero Padre, tú conoces si eso es saludable para mí o no es saludable, si debo comprarlo o no debo comprarlo. Padre, provee conforme a tus planes, conforme a tu voluntad. La oración siempre va orientada a que se haga la voluntad del Padre, no la voluntad mía. Y en la cúspide de esas necesidades del ser humano viene la de desarrollo, la del ser propio. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿debo pedir por entrar a la universidad, por hacer una carrera profesional, por estudiar alguna carrera técnica, tecnológica, hacer algún curso, por aumentar mis valores personales? Debemos pedir. Pero estas peticiones van también acompañadas de una sinceridad delante de Dios. ¿Para qué voy a ocupar mi tiempo en educación? ¿Qué es lo que quiero? ¿Desarrollarme? ¿Con qué propósito? Con el propósito de acercarme más a las personas, de tener más herramientas para servirle a Dios. La palabra de Dios dice que es necesario que el obrero, el hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Luego vale la pena educarnos, formarnos, vale la pena hacer talleres, seminarios, cursos que nos permitan a nosotros tener herramientas necesarias para servir mejor a Dios y servir mejor a la comunidad. Luego sí es válido pedir por esas cosas cuando yo las giro en torno a hacer la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros fue llamado para publicar las alabanzas de Dios. Luego todo lo que nosotros hagamos y toda la preparación que nosotros recibamos debe ser para cumplir la voluntad de Dios en esa generación, para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Luego sí es importante que esas oportunidades nosotros oremos por ellos y pidamos a Dios porque esas oportunidades se den, tengamos la suficiente capacidad intelectual, la disponibilidad de recursos económicos, de tiempo, etcétera, para que eso que aprendamos lo podamos en algún momento de nuestra vida revertirlo en beneficio para la comunidad. Como se darán cuenta ustedes, ante todas estas necesidades del ser humano, nosotros podemos pedir, pero siempre con una actitud proactiva, nunca pasiva, nunca perezosa y siempre para la gloria de Dios, cuidándonos de caer en el orgullo, cuidándonos de caer en la altivez, cuidándonos a nosotros de caer en la prepotencia, porque a veces personas se educan, se forman, digamos, en términos académicos, pero se vuelven arrogantes, se vuelven prepotentes por la gran cantidad de conocimientos que tienen. Y de todas esas cosas, de perfumes, educación, de familia, de todo eso, Salomón era muy claro. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que no es vanidad es poder hablar a Dios, creer en Dios, servirle a Dios, amar a Dios y hacer su voluntad aquí en la tierra. Eso no es vanidad, eso es eterno. Eso es lo que nosotros continuamente debemos pedir para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra tierra.
Si cada mañana nosotros nos levantamos, nos presentamos delante de Dios y nuestras peticiones, Señor, son, Señor, que en ese día se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Señor, venga tu reino. Señor, que hombres y mujeres en el día de hoy doblen sus rodillas delante de ti. Ese tipo de peticiones llegan rápidamente a la presencia de Dios. Y entonces nos estaremos dando cuenta que nuestra oración ha madurado, nuestra oración ha cambiado, que nuestras peticiones ya no son tanto por esas necesidades básicas, porque Dios las está supliendo y de eso tenemos seguridad. Que ya nuestras peticiones son por lo eterno, por hacer esos tesoros en el reino de los cielos, por hacer la voluntad de Dios continuamente. Aquí es donde nosotros podemos medir un poco cómo estamos espiritualmente, cuál es nuestro nivel espiritual, qué tanto hemos crecido espiritualmente. En la medida en que nuestras peticiones sean porque se haga la voluntad de Dios sobre nuestra vida y sobre la tierra, estaremos madurando espiritualmente. Pero si el cúmulo de peticiones están porque se haga mi voluntad, porque se den gustos, porque se me satisfagan necesidades personales, porque mi ego, mi orgullo, mi yo sea suplido, pues estaremos determinando que hay un nivel espiritual bajo todavía. Entonces vamos creciendo en el Señor, vamos formándonos, porque esa es la labor del Espíritu Santo. La obra que empezó en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Cada uno de nosotros vamos en ese proceso de crecimiento espiritual. En la medida en que maduramos espiritualmente, en la medida en que crecemos, hay menos afanes, menos preocupaciones y todas nuestras necesidades las está supliendo Dios. Eso no quita que en algún instante el afán o la preocupación nos llegue, eso no quita, pero no ocupa mucho tiempo en nuestras vidas porque rápidamente vamos a la presencia de Cristo Jesús y en oración desahogamos nuestra alma delante de Dios. Padre, te damos gracias porque tú nos permites aprender un poco más sobre la oración y específicamente sobre las peticiones. Padre, hoy entendemos que en la medida en que mi corazón confía en ti, mis peticiones serán más porque se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y mis peticiones serán menos egoístas, Señor. Y mi corazón estará más confiado en ti. Ocuparé más tiempo, Señor mi Dios, en darte gracias, en alabar tu nombre, que en hacer peticiones, Señor. Pero todos somos diferentes y tú nos atiendes a todos en forma diferenciada. A los niños en su niñez y a los adultos en su adultez. Gracias, Padre, porque tú tienes paciencia para con cada uno de nosotros en ese proceso de crecimiento espiritual que estás llevando. Y nos permitirás, Señor mi Dios, hacer oraciones acordes a tu voluntad y oraciones, Señor mi Dios, que lleguen verdaderamente a tu corazón. Gracias por los que están enfermos, Señor, porque es la oportunidad para que ellos vean la gloria tuya y la sanidad de sus cuerpos. Gracias, Señor, por los que tienen necesidad de alimento, de vestido, de vivienda, de salud, de recreación, porque verán tu gloria, Señor mi Dios, en la respuesta a sus necesidades. Cuando tú suplas esas necesidades, ellos podrán darte gracias y glorificarte. Hoy, Señor mi Dios, pido tu bendición sobre todos nosotros, porque esa bendición tuya es la que nos enriquece. En Cristo